Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En el mundo, a 3 días de las elecciones en Estados Unidos, el empate entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su oponente, el demócrata Joe Biden, persiste en Florida. Estados Unidos supera ya los 9 millones de contagios por la COVID-19. Al menos 22 muertos y cerca de 800 heridos es el saldo de un sismo que afectó a Turquía y Grecia y que llegó a causar un mini tsunami. Bueno, ya estamos iniciando la tercera hora de este espacio informativo. Regreso hasta Avenida Universidad 1273, que no tuve la cortesía de despedir a Cintia Dávalos de la radio. Perdóname, Cintia Dávalos. Pues ya no te pudiste despedir de la radio. No te preocupes, Pero bueno, Jaime. ya, mañana lo haremos. Oye, Sin, a ver, hay un éxito relativo, sí, ciertamente, de lo que ha ocurrido en torno a la pandemia en países de Asia. En el control, también hay que entender que los países de Asia, por ejemplo, China, tiene un régimen político muy diferente a lo que se vive en Occidente, pero vaya, lo que han hecho estos países y otros países de la región para controlar y contener el tema del COVID-19, muchos lo centran en la cultura cívica, cosa que no se ve, que lo estamos observando por informaciones que tenemos, que sucede en España, en Italia, en Francia, con protestas, en la propia Alemania, lo vimos hace algunas semanas que nos dabas a conocer de protestas multitudinarias los fines de semana en Berlín y en otras ciudades. ¿Qué hay? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que preparaste, Sina? Así es, Jaime, pues fíjate que hemos visto a lo largo de estos meses también algunos hechos violentos registrados en redes sociales sobre el uso del cubrebocas, que la gente no está de acuerdo sobre las restricciones, y todo esto tiene que ver, dicen, con una cultura cívica, y les preparé esta nota que está muy interesante. Vamos a verla. China ha logrado un control casi absoluto de la pandemia de COVID-19, pese a ser el primer país que reportó el brote en Wuhan. A comparación de Europa y América, en Asia se ha dado una menor intensidad de transmisión de la pandemia. Sin embargo, la clave de su éxito no ha sido principalmente por el desarrollo masivo de pruebas. En un artículo publicado por El País, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han rememora una respuesta que dio a la prensa el ministro de Economía japonés Taro Aso, cuando le preguntaron cuál era la medida exitosa de su país para enfrentar la pandemia, a diferencia de lo que ocurre en el mundo occidental. Él respondió concisamente con la palabra Mindo, que literalmente significa nivel de las personas, aunque el término se puede entender de manera más fácil como nivel cultural de la gente. El término no deja de ser problemático, pues en Japón se emplea también para señalar su superioridad nacional. Esta declaración del ministro de Economía ha suscitado controversias incluso en Japón. Le han reprochado que se dedica a propagar un nacionalismo precisamente en una época en la que es la solidaridad mundial la más importante. Pero frente a sus críticos, defiende su postura de que los japoneses acataron animosamente las rigurosas medidas higiénicas, a pesar de que el gobierno no tenía previstas multas contra las infracciones. La palabra que empleó el ministro de Economía japonés contiene, pese a todo, un punto de verdad. Señala la importancia del civismo, de la acción conjunta en una crisis pandémica. Cuando las personas acatan voluntariamente las reglas higiénicas, no hacen falta controles ni medidas forzosas, que tan costosas son en términos de personal y de tiempo. Que grupos de adolescentes celebren fiestas ilegales en plena pandemia, que se acose, se escupa o se tosa a los policías que tratan de disolverlas, que la gente ya no confía en el Estado, son muestras de la decadencia del civismo. Paradójicamente tienen más libertad los asiáticos, que acatan voluntariamente las severas normas higiénicas. Ni en Japón ni en Corea se han decretado el cierre total ni el confinamiento. También los daños económicos son mucho menores que en Europa. La paradoja de la pandemia consiste en que uno acaba teniendo más libertad si se impone voluntariamente restricciones a sí mismo. Quien rechaza, por ejemplo, el uso de mascarillas como un atentado a la libertad, acaba teniendo al final menos libertad. Es por eso que México está ante una gran prueba de civismo, uno de los grandes males de nuestra sociedad. Cabe recordar que en el año 2002 el gobierno de México determinó desaparecer las asignaturas de civismo y ética en los planes de estudio del país. Con ello, en los libros de texto de ciencias sociales se retiraron definitivamente las asignaturas, modificando los contenidos y retirando por completo la información de estas materias. Con el nuevo gobierno regresaron las clases de civismo, ya que era una de las demandas más sentidas de los padres de familia. La contención de la pandemia
pandemia en Asia y Oceanía demuestra que es posible mantener bajos los números de contagios, a pesar de que aún no existe un protocolo de vacunación. Pero es importante que la sociedad se comprometa a mantener el distanciamiento social, las medidas de higiene constantes y a ser más rigurosos para no asistir a reuniones privadas ni ponerse en riesgo. Al final, es también un acto de responsabilidad, empatía y civismo con los demás. Pues ahí está, Jaime, ¿qué te parece? Interesantísimo, bien lo comentas, sí. Y lo vemos, bueno, para muestra basta un botón. El día de ayer veíamos en las noticias de los noticiarios nocturnos la disolución de fiestas en Ecatepec, la organización de lugares o de reuniones superiores a 10, 15 personas, la operación de bares de manera clandestina, donde no hay sana distancia, donde pues el alcohol en algún momento pues te hace perder el sentido de esa urgencia de cuidarte. Sí. Pues ciertamente te comienzas a tocar el rostro, comienzas a tener esa situación de bajar la alerta y de pues perder este miedo y esta situación de mucha situación adversa que está ocasionando la propia COVID-19. Qué interesante lo que nos acabas de comentar y veremos qué es lo que ocurre, porque sin duda esta parte del civismo es lo que está dejando mucho que desear en Europa y lo vemos en la propia América. Así es, Jaime, definitivamente pues es un tema de reflexión y que también nosotros hagamos conciencia de qué estamos haciendo por combatir el COVID-19, protegiéndonos y luchando contra esta enfermedad que, bueno, no se acaba, pero nosotros tenemos una solución y es seguirnos cuidando, acatar las indicaciones, usar la mascarilla. Es todo esto lo que mencionaba un poco la nota, ¿no? El nivel cultural, precisamente la educación cívica, lo importante que es. No necesitas que llegue alguien y te restrinja por completo algunas acciones cuando tú voluntariamente lo puedes hacer por sentido común, ¿no crees? Exactamente. Además, tú lo comentabas muy bien en una parte de la pieza de esta pieza informativa. ¿Sí? Paradójicamente, quien más se niega a utilizar o las sociedades que más se han negado a utilizar mascarillas, cubrebocas, estas protectores en el rostro, pues paradójicamente son los que están más confinados, los que tienen mayores restricciones que los que no la están utilizando en estos momentos. Esa es la paradoja que existe en este momento con una situación tan adversa. Muchas gracias, Sin. Interesante lo que nos preparaste. De nada, Jaime. Espero que le sirva a toda la gente para que haga una reflexión y se siga cuidando. Y hagamos conciencia y utilicemos la mascarilla, por supuesto el cubrebocas y todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? Así es, Jaime, aquí seguimos. Vamos, pausa, volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.